buenos días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Para mí es un placer estar con ustedes para presentarles la edición de hoy domingo, como cada domingo a las 11 de la mañana por EN Televisión, en televisión.com, online. Ahí usted recibe toda la programación de este canal y nuestra plataforma de redes sociales, Dominicana es Vida, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Tenemos toda una plataforma para que usted reciba nuestros contenidos. Y todos los cables del país, 31, 1031 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 31 de Win. Usted recibe nuestra señal, domingo 11 a.m. Ahí descansado, pues usted vamos a compartirle las noticias más relevantes de esta semana. Y quiero compartir algunos temas, algunos asuntos que son interesantes, a los fines de nosotros cumplir nuestro objetivo como medio de comunicación, de orientar, de informar a la población y arrojar luz, presentar algunas cosas que no se ven, contribuir a la educación del pueblo dominicano. Y en ese sentido, yo quiero hay muchas personas, nosotros tenemos una constitución, la Constitución Dominicana del año 2010, que fue tocada, manipulada en 2015, y solo se le cambió un artículo, ¿no? Sigue siendo la misma Constitución del año 2010, la Constitución vigente en la República Dominicana, que es calificada, es reconocida como una de las mejores constituciones que ha tenido nuestro país desde su fundación, desde la fundación de la independencia, desde que somos el Estado Dominicano. Una constitución moderna, actualizada, fuerte, robusta, ¿no? Reconocida por expertos internacionales como una gran constitución, la que tenemos nosotros, con los derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos, en fin. Contiene las principales normas para la convivencia que busca el bienestar, el progreso, el desarrollo, el orden de la República Dominicana. Todos estamos de acuerdo en que es una gran constitución, pero muchas personas no conocen la constitución, incluso los legisladores, muchos, no conocenla, nunca se han leído la Constitución Dominicana. Todos sabemos que en nuestro país los legisladores incluso aprueban proyectos de ley sin leerlo. Eso aparece en las noticias con frecuencia, que se aprueban leyes sin los legisladores leerlo. Entonces, por eso yo quiero compartir con ustedes, esto es a forma de preámbulo, ¿no? La Constitución Dominicana vigente en el artículo 93 establece que el Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Los legisladores son representantes del pueblo, son los abogados del pueblo. Eso es lo que consagra la Constitución. Ese es el deber que le asigna. Así es como la Constitución reconoce a los legisladores, diputados y senadores. En el caso de los senadores, por ejemplo, tienen obligaciones y una función importantísima. Entre las funciones de los senadores es citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos, administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. Escuchen bien, es función de los senadores, ¿verdad? En su rol de fiscalización y de controlador, los legisladores son fiscalizadores de los funcionarios, de los bienes del Estado, de la función pública. Tienen que fiscalizar qué se hace con los recursos, cómo se conducen, qué hacen, los actos de los funcionarios, las acciones de los funcionarios que se correspondan con todo el ordenamiento jurídico, que se mantengan dentro de lo que dice la Constitución y las leyes. Entonces, eso es función de los senadores, citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos, por ejemplo, como son los ayuntamientos y descentralizados del Estado, ante las comisiones permanentes del Congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. Dice aquí también que es una atribución
de los senadores, ¿verdad? Las invitaciones a las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrían invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarios de la administración pública, así como a cualquier persona física o jurídica para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. También especifica ahí que si el funcionario es citado, pues se entiende como un desacato a la autoridad pública y hay un procedimiento para hacerlo llegar ante la presencia de los senadores. El artículo 95 establece las interpelaciones, ¿verdad? Que las administraciones que administren fondo público, es decir, todas las instituciones del Estado, todo el que administra fondo público, ¿verdad?, puede ser llamado a interpelación, dice aquí la Constitución, para que rinda cuenta sobre los asuntos de su competencia. Es decir, que, por ejemplo, los alcaldes municipales pueden ser interpelados. Eso, si se apodera a un senador, usted como ciudadano apodera a un senador sobre un tema, una situación, el senador tiene la obligación y tiene el derecho que le consagra la Constitución de iniciar en el Senado el procedimiento correspondiente a los fines de que ese funcionario rinda cuenta por los actos que haya cometido y para que dé información de qué está haciendo en su administración. Eso es en materia de representación y de fiscalización de los legisladores. En ese caso, el senador de la República, Pedro Catrén, reconocido aquí en la República Dominicana como abogado de los ricos, y también un periodo como senador de la provincia de Samaná, catedrático universitario. Y Catrén fue apoderado por una ciudadana samanense para que en la facultad que tiene el senador Catrén de representar al pueblo de Samaná y al pueblo dominicano, esa ciudadana samanense que reside en Samaná, que es nativa de Samaná, el senador de ella es Pedro Catrén. Y ella acude al senador Pedro Catrén y le apodera de un tema que tiene que ver con bienes del Estado, que tiene que ver con situaciones de Samaná, involucra el territorio de Samaná, que es el territorio donde Catrén es senador, el territorio que representa y a ese pueblo, y apodera a Catrén sobre una situación en virtud de que unos alcaldes de la provincia de Samaná han hecho acuerdos, convenios en base a Samaná, ¿verdad? Pero el pueblo no lo sabe y ellos se niegan a entregar información. Ellos se niegan a entregar información y están violando la ley de acceso a la información pública. Están alzados. Como se sublevó Enriquillo, ellos se alzaron y no entregan información a nadie de los acuerdos que deben ser publicados en los portales web de los ayuntamientos, de las terrenas y de municipios Samaná. Específicamente, esos alcaldes debieron, ¿verdad?, están obligados a publicar esos acuerdos que firmaron en nombre del pueblo de Samaná, ellos en su calidad de alcaldes, de administradores de esos territorios, de las terrenas y del municipio Samaná, firmaron acuerdos con instituciones chinas, con la Embajada de China en la República Dominicana y con instituciones en China. Pero el pueblo de Samaná no sabe y se le ha estado pidiendo información, ellos se niegan a entregarla. Ante esa situación, esa ciudadana recurre al senador para que les represente como si fuese su abogado, lo que dice la Constitución, que está obligado a hacer el senador Catrén, porque es un tema que tiene que ver con lo público, con el pueblo, una ciudadana que tiene derecho a recibir información de qué hicieron esos funcionarios públicos, que los senadores tienen derecho a interpelarlos, a llamarlos y a preguntarle qué están haciendo sobre un tema, preguntarles sobre los actos, las acciones que están realizando en esos ayuntamientos que sean contrarios a la ley, pedirle, mire, aquí tenemos me han apoderado de esta queja sobre ustedes y tiene que ver con Samaná, que es la provincia que yo represento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ese es el deber que le asigna la Constitución al senador Catrén.
Pero ¿qué ocurre? El senador Catrén, esa comunicación de esa ciudadana la recibe en marzo. Catrén hizo silencio, ignoró, rechazó responder la comunicación de esa ciudadana. Los alcaldes que están envueltos en esta situación de violación de la ley de acceso a la información pública y de firmar esos acuerdos y mantenerlos en secreto, son del partido del senador Catrén, son del partido PRM. Uno de ellos era del partido PLD, fue adquirido por el PRM y entonces son dos alcaldes del PRM. En Samaná, todos los funcionarios públicos que existen hoy en día son de un solo partido. En Samaná hoy mismo no hay democracia. Todos, desde el senador hasta un gobernador, son del partido gobernante, del Partido Revolucionario Moderno, PRM. La oposición no tiene participación en ninguna de las instituciones que hay representadas en la provincia. Entonces, el senador Catrén, en vez de hacer lo que le dice la Constitución, de llamar a esos alcaldes, de enviarle una comunicación, de citarlos y preguntarles qué está pasando, mire, es cierto esto, tengo esta queja de esta ciudadana samanense y yo estoy en la obligación, conforme a la Constitución, de investigar, de indagar este tema, de pedirle cuenta a ustedes por qué ustedes están violando la ley en perjuicio de esa ciudadana. Y eso envuelve esos acuerdos que tienen que ver con Samaná, el lugar que yo represento. Catrén no hizo eso. Catrén lo que hizo fue que rechazó contestarle a la ciudadana que le pidió y lo apoderó para que interceda, para que interviniera en esa situación. Lo que hizo fue que ignoró la solicitud desde marzo. Estamos en el mes de julio. Hasta el julio 17, el Senado de la República, porque la ciudadana al ver que pasan meses y el senador no le da respuesta, acude al Senado de la República y vía el sistema de acceso a la información pública que lo fiscaliza ese departamento, ética e integridad gubernamental que dirige Milagro Ortiz Bosch. Ahí hay un sistema que usted puede acceder a él. Usted busca SAIP.gov y ahí usted tiene un sistema que usted puede depositar su solicitud de información a cualquiera de las instituciones que están ahí y por esa vía se le da respuesta. Usted cumple con todos sus requisitos, su nombre, su cédula, lo que usted quiere, y se le da respuesta. Pues la ciudadana, como Catrén ignoró su solicitud, le pide directamente al Senado que le dé información sobre esa comunicación que esa ciudadana depositó en el Senado de la República, en el Departamento de Documentos y Correspondencia dirigido al senador, depositado en el Senado de la República, es decir, cumpliendo con todo el procedimiento formal, el procedimiento de ley. Depositó esa comunicación, le dice, Senado, esa comunicación que reposa allá, yo quiero que usted me diga el estado en que se encuentra, porque no me han dado respuesta. El Senado entonces busca la comunicación para responder y le dice a la ciudadana, en esta comunicación de fecha 16 de julio 2024, ¿no verdad? Dice aquí, en esta comunicación, que el Senado no tiene la comunicación. Primero la llaman por teléfono y le dicen a la señora que en el Senado no aparece la comunicación que ella depositó pidiendo la intervención del senador Catrén. Y ella le dice, bueno, pero yo tengo mi acuse de recibo. Sí, pero no lo tenemos aquí, eso no aparece. ¿Usted pudiera ayudarnos enseñándonos ese documento? Compártanoslo porque aquí no aparece. Y dice, pero es que eso está depositado, sellado y firmado en el Senado recibido. No, pero eso aquí no está. Entonces la señora me dice, pero ¿cómo una institución pública desaparece un documento? Bueno, entonces dígamelo por correo electrónico de manera formal que se desapareció el documento y yo busco mi copia recibida y se lo comparto, le dice la ciudadana, a la Oficina de Acceso a la Información del Senado, que quiere responderle a la ciudadana para no violar la ley también. El hecho es que luego, cuando ella le dice que por correo ellos no quieren escribir que se desapareció el documento, dice, bueno, hasta que usted no me diga
que usted quiere que yo le dé otra vez la copia recibida porque se desapareció, porque no aparece, entonces yo no se lo voy a enviar. Entonces ellos le mandan un correo diciéndole que ellos no cuentan con la carta enviada al senador Catrein, que por favor que se lo comparta. Aquí lo dice el correo, ¿no? Aquí lo dice, sí, que en el Senado de la República una comunicación depositada no aparecía. Esa solicitud de intervención dirigida al senador Catrein, depositada por esa ciudadana, no aparecía. Entonces el Senado no podía darle respuesta. La ciudadana comparte vía un WhatsApp de la provincia Samaná copia de la comunicación. Y a los minutos, entonces el Senado comienza a dar respuesta a la solicitud. ¿Qué hizo el Senado? Obligó al senador Catrein, aquí está la comunicación, y quiero compartir con ustedes también para que ustedes vean la evidencia de la comunicación depositada dirigida al señor Catrein en marzo. Aquí está. Yo quiero que ustedes la vean. Aquí está la comunicación. Vamos a ponerle un acercamiento para que las personas lo vean. Mírenla ahí. Quiero que le pongan el recibido, que se vea el acuse de recibo. Esa carta que no aparecía en el Senado, que acceso a la información no podía responder porque no aparecía esa comunicación dirigida a Catrein, no aparecía. Mírenla ahí. Recibida en el Senado de la República. Ahí está. Mírenla ahí. El sello de recibido por el Senado. Vamos a ver si lo hacemos bien. Aquí. Bien. Esa es la comunicación dirigida a Catrein solicitando la intervención de Catrein a los fines, mírenlo ahí, firmado, recibido en el Senado. Eso desapareció y entonces acceso a la información no podía dar respuesta porque eso no aparecía. ¿Verdad? Se le compartió otra vez y entonces el Senado obliga a Catrein a hacer esta comunicación, a dar respuesta. ¿Pero qué responde Catrein? Aquí está la comunicación del senador Catrein. Sí. Dice él, oiga lo que dice Catrein. Catrein no dice, en virtud de mi función de representante, voy a llamar, mire, llamé a los alcaldes, le pregunté, inicié el proceso aquí de investigar ese caso. No. Él lo que contesta ahí, obligado por el Senado a dar respuesta, cualquiera que sea, pónganme el documento completo. Que se vea el documento completo desde el título timbrado del senador hasta el final. Yo tengo la mano fija. Yo quiero que se vea completo el documento. Catrein lo que responde es, mire, ciudadana, fulana, los ayuntamientos tienen oficina de acceso a la información y tienen la obligación de entregarle cualquier información que usted solicite. Es decir, que aunque Catrein no hizo su trabajo de representante y fiscalizador, sí admite aquí, dice, esos alcaldes están obligados a entregar la información que usted le está pidiendo. Son los alcaldes de su propio partido, el de La Terrena y el del municipio de Samaná. Entonces ya aquí tenemos por lo menos que él le sacó el cuerpo y rehuyó, ¿verdad?, a llamar a esos alcaldes y preguntarle y dejar constancia de que hizo alguna diligencia para representar y fiscalizar en ese caso del que fue apoderado. Por lo menos le repite lo que dice la ley. Mire, los alcaldes, los ayuntamientos están obligados a entregar la información pública, como a él lo obligó la Oficina de Acceso a Información Pública del Senado a entregar respuesta. A una comunicación de marzo. Estamos en julio. Y si el Senado no obliga a Catrein a hacer eso, todavía estuviéramos buscando respuesta. Y lo que dice, no, esos alcaldes están obligados a responderle a usted. Pero ya le dimos evidencia de que esos alcaldes no quieren contestar. Buscaron el auxilio para que como senador interviniera y representara a esa ciudadanía y la defendiera su derecho. Él no lo hizo. Entonces, es muy bueno que el pueblo de Samaná y el pueblo dominicano ve estas cosas, porque el pecado no es pecado hasta que se sabe. Aquí hay mucha gente que privan en serio, en honorable,
hasta que se demuestra lo contrario, hasta que alguien se atreve a denunciarlo, hasta que alguien airea la situación. Ese es Pedro Catrén, rehuye. Yo estoy segura que si esa comunicación fuera de un mafioso, de un criminal, de un narco, quizás no se hubiese desaparecido del Senado. Porque hay un correo diciendo que esa comunicación no aparecía en el Senado de la República. No hubiese desaparecido. Pero como es la comunicación, era la comunicación de una ciudadana decente, trabajadora, dueña de algo que unos narcos quieren en Samaná y que quieren utilizar el nombre de esa institución para firmar acuerdos de manera ilegal, entonces esa comunicación no se hallaba en el Senado y hubo que obligar a ese senador a dar alguna respuesta. Y la respuesta es que los alcaldes están obligados a entregar información pública a cualquiera que se les solicite. Eso lo sabemos todo, lo dice la ley 176-07 y la 200-04 y el 79 o el 49 de la Constitución Dominicana. Eso lo sabemos, Catrén. Usted lo que debió hacer su trabajo de llamar a esos funcionarios alcaldes de La Terrena y Samaná y preguntarle por qué están violando la ley y defender los derechos de esa ciudadana samanensa que acudió a usted en su calidad de senador, por lo cual usted recibe un dinero, un pago y unos fondos y un privilegio, y usted debe justificarlo. Vamos a una pausa y retornamos.